Eh, me contaban algunos compañeros que no habían tenido tiempo de subir el deber al aula virtual. Los que les pase esto me lo pasan al correo, josejavieralió@gmail.com. Bien, entonces en la clase de hoy, ahí entró Raciel. En la clase de hoy vamos a continuar el estudio de los artrópodos, esta vez los unirramios. Habíamos visto que los artrópodos tenían un grupo numeroso, los trilobitas ya extintos, los quelicerados, que son las arañas y grupos accesorios y conexos, los crustáceos los vamos a ver la semana que viene, y los unirramios, que son los insectos y los miriápodos. Los onicóforos ya los vimos también la semana pasada. Aquí vemos los miriápodos, que son los diplópodos arriba, los 1000 pies, y los 100 pies abajo. Los diplópodos son animales depredadores o carroñeros, mientras que los quilópodos son animales depredadores, lo cual se evidencia con ese par de mandíbulas tan amenazantes que estamos viendo aquí en la foto, ¿no? Eh, Vamos a ver, entonces decíamos que los quilópodos o 100 pies formaban parte de 4 grupos. Algunos son típicamente los conseguimos en nuestras casas, otros son parte de la hojarasca y las zonas húmedas debajo de los troncos y esas cosas, ¿no? Vemos que tienen un aparato y componentes, órganos internos muy comunes. Para los quilópodos y los diplópodos tenemos unas antenas bien desarrolladas unidas al cerebro que rodea el esófago. Luego tenemos un cordón nervioso que se extiende a todo lo largo del animal, y en cada segmento puede haber un par de ganglios. Las patas, en el caso de los diplópodos, son uno en cada segmento. En el caso de los diplópodos, los 1000 pies, tienen dos pares de patas, pero porque los segmentos están fusionados, si no tendrían un par de patas por segmento, como ocurre con los insectos, con los unirramios en general. El intestino es completo, tiene una boca, un intestino y un ano. Eh, Algunas veces van a tener unos divertículos que sobresalen del intestino. Aquí ven unas estructuras que dan vueltas, como los túbulos de Malpighi, que son los encargados de extraer las sustancias nitrogenadas del hemocele. Estos animales tienen el sistema circulatorio abierto, el corazón va por la parte dorsal, es un corazón localizado a todo lo largo del animal, con ostios que permiten que la sangre entre por los ostios y sale por la parte delantera del animal. De esa manera, el hemocele pues mantiene la sangre en movimiento. Eh, los sexos están separados, machos y hembras. Los quilópodos, los 100 pies, tienen los órganos sexuales en la parte trasera, como vemos acá, la vesícula seminal, las glándulas, mientras que los quilópodos lo tienen adelante en el tercer segmento. Aquí vemos entonces algunas fotos de los 1000 pies. Eh, Vemos que algunos tienen ojos, otros no. Las antenas se tocan el sustrato continuamente y permiten que el animal pues, consiga el alimento. Eh, Aquí vemos el corazón que se extiende a todo lo largo del cuerpo, y los ostios, que son las aberturas por las cuales entra la sangre al corazón. La conducto salivar, que permite que la saliva eh, eh, facilite el ingreso de alimento y hacia el intestino, ¿no? Vemos que en el tercer segmento tenemos el útero, eh, porque estamos hablando de los quilópodos, de los diplópodos, que tienen los órganos sexuales en la parte delantera del organismo. Los onicóforos son unos organismos que no son artrópodos ni son anélidos, están en el medio entre estos dos grupos, y supuestamente están en el grupo que le dio origen a los artrópodos. Tienen un par de antenas bastante desarrolladas, como lo veíamos también en los miriápodos, unas papilas sensoriales,
tienen unos ojos pequeñitos alrededor de la base de las antenas y la boca con unas mandíbulas. Estos animalitos tienen unos 7 centímetros de longitud, no tienen las patas articuladas, la segmentación se distingue poco, salvo por las patas. Viven en ambientes húmedos y ellas tienen unas aberturas en la base de las patas que les permiten captar agua. Tienen el ano al final y tienen el gonoporo, el macho y hembra están seguidos separados en el segundo segmento al final, en la parte trasera del animal. Estos animalitos pues están acá desde hace 500 millones de años, no han cambiado mucho. Aquí vemos que tienen, pues, se parecería, si pintaran un anélido, se les parecería mucho a esto, ¿no? Tiene el vaso dorsal, un corazón, sistema abierto de sanguíneo, pero tiene unas glándulas pegajosas. En cada segmento salen unas aberturas que permiten que el animal lance a distancia una sustancia pegajosa con la cual logra atrapar las presas. Bueno, no es mucho lo que les quiero decir de estos animales. Ellos producen un espermatóforo, el espermatóforo es colocado en el suelo, la hembra lo toma y tienen nefrios, como vemos acá. En ese caso se parece más a los anélidos que a los artrópodos que tienen túbulos de Malpighi. Vamos entonces con los insectos. Los insectos, ¿por qué estudiar los insectos? Pues somos los organismos eucariotas más diversos del planeta, comprende 26 órdenes y 1000 familias para agrupar unas 800.000 especies. La variabilidad en la morfología entre estas 800.000 especies pues, es enorme. Básicamente podemos dividirlos en dos grandes grupos, los insectos alados, los pterigotos, que se dan con P. Pterio significa ala, terigotos insectos con alas y apterigotos son insectos más primitivos y carecen de alas. Son polinizadores importantes y de ellos dependen mucho de los cultivos en el planeta. De hecho, las 3/4 partes de las plantas requieren de insectos polinizadores para que ocurra la fecundación. Algunos son vectores de parásitos importantes. En plantas transmiten, los insectos chupadores pues transmiten virus. Otros comen plantas. Las langostas en particular son una amenaza muy fuerte de los cultivos. En estos momentos en Etiopía tenemos una invasión de langostas y eso ha causado pues, un severísimo problema en esos países. Son soporte económico de muchas poblaciones humanas. Algunas poblaciones pues, comen grillos, los chapulines. ¿Se acuerdan del chapulín colorado en las películas mexicanas? En Venezuela se comen, en México se comen hormigas también, y la miel que producen las avispas y las abejas, la seda que producen algunas mariposas, o algunos mariposas de unos colores, o escarabajos con unos colores muy bonitos, que se usan como se usan para hacer souvenirs en algunos países, ¿no? Tienen un potencial como fuente de proteínas y lípidos en la preparación de alimentos balanceados y controlan otras poblaciones de insectos de manera eficiente. Tenemos, por ejemplo, las mariquitas, que son un coleóptero pequeñito, pero que es capaz de comerse, de depredar sobre otros insectos. Y en el caso de los parasitoides, son avispas que colocan un huevo en el cuerpo de otros insectos y son muy eficientes buscando víctimas especialmente, ¿no? Entonces, yo recuerdo en California, donde hice el doctorado, teníamos muchos cultivos de limones, de mandarinas, de naranjas, y para evitar los insectos que causaban plaga en los sembradíos de naranjas, colocaban unas jaulitas con avispas parasitoides. Esas avispas pues, eran capaces de detectar los insectos causantes de problemas con gran eficiencia y cuando lo conseguían le colocaban un huevo adentro y ese huevo se iba a alimentar del cuerpo del insecto. Entonces, de esta manera pues tenemos insectos que ayudan a controlar otras poblaciones de insectos.
En el caso de los insectos tenemos el cuerpo dividido en 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. La segmentación de la cabeza y el tórax no es muy definida, pero en el abdomen, si le quitamos las alas, sí se ve bien la segmentación. Eh, no todos los segmentos tienen patas, ellos tienen solamente 3 pares de patas. Eh, los ojos, las antenas y los pelos de las patas son los órganos sensoriales fundamentalmente. Eh, Tienen los segmentos fusionados y especializados: cuerpo vivo en cabeza, tórax y abdomen, 3 pares de patas, un par de antenas, 2 pares de alas, tráqueas como sistema respiratorio y un par de ojos compuestos y ocelos adicionales. Los gonoductos están en el extremo posterior del abdomen. Sí, tienen sexos separados y el macho copula a la hembra y le transmite el espermatóforo. Los espermatozoides en estos animales no son como los cordados, que están en un medio líquido. Aquí los espermatozoides van a estar en un medio sólido, forman un paquete que el macho introduce con el pene dentro del oviducto de la hembra. Aquí vemos pues cómo las patas están divididas en coxa, trocánter, fémur, tibia, tarsos y protarso. De las patas salen una cantidad de pelos que le sirven al animal pues, de elementos sensoriales. El cuerpo está dividido en tergo, pleura, esternón. Son las 3 segmentos. La lateral son la pleura, el tergo es la parte dorsal y el esternón es la parte ventral, como en el caso nuestro, que tenemos esternón también, ¿no? Ellos tienen 10 o 11 segmentos. Los primeros están fusionados. Fíjense que aquí tenemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en el abdomen. Los segmentos del tórax y la cabeza pues están fusionados. Vemos que unos espiráculos, que son las entradas de aire hacia las tráqueas. Ya más adelante vamos a ver el sistema traqueal. Aquí vemos la cabeza de un saltamontes. Vemos el ojo compuesto y unos ocelos entre los ojos compuestos, las 2 antenas y luego las 3 estructuras bucales, las 2 mandíbulas y 2 pares de maxilas, solo que las primeras maxilas están fusionadas y forman el labro. Las piezas bucales son un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas, uno de ellos fusionado formando el labio. El labio o el labro. Bueno, aquí lo vemos en forma lateral. Vamos a ver que según el tipo de insecto que se trate, la forma de la estructura bucal va a cambiar. Arriba a la izquierda vemos una mariposa, como las estructuras bucales se han fusionado formando esta maxilar protrusible. La presión sanguínea hace que la polilla o mariposa lo estire y le permite entonces chupar el néctar de las flores. A la derecha vemos, en la parte B, vemos vista lateral de la cabeza de un mosquito, en la que se muestran las piezas bucales separadas. Vemos que cuando el mosquito las une, constituye, aquí vemos el labio, las maxilas, la hipofaringe y las mandíbulas y el labro, formando todas estas estructuras que en conjunto vamos a verlo aquí en la parte C, cómo se constituye un sorbete y permite que el animal tenga suficiente rigidez para perforar nuestra piel o la savia, en el caso de los chinches, y logra chupar pues, el líquido de la savia o la sangre, en el caso de ser un zancudo. A la parte D es un zancudo, aunque no lo parece, no parece más bien un chinche. En la parte F es un hemíptero penetrando los tejidos vegetales con sus estiletes. En la parte E, sección transversal del pico de un hemíptero, en la que se muestran los canales salivares alimentarios en el interior de las maxilas y mandíbulas. Ok, entonces aquí vemos, al igual que lo vimos en C, en E vemos cómo las estructuras bucales se constituyen en forma de un estilete, y aquí vemos cómo el animal lo está usando para penetrar el tejido vegetal. Entonces vemos que la morfología de la boca va a cambiar fuertemente entre un grupo de insectos y otro. Aquí vemos la morfología interna, en el caso de una cucaracha.
Vemos, bueno, los ojos compuestos, vemos que el estómago, el esófago, continúa con un buche, luego sigue con proventrículo, sigue con el intestino, del cual derivan unos ciegos gástricos, y termina entonces con un intestino. En el interín, antes de llegar al ano, va a haber los túbulos de Malpighi que permiten la extracción de productos nitrogenados de la hemolinfa. Piensen que toda esta estructura que estamos viendo está bañada en hemolinfa. El sistema circulatorio es abierto. En la parte vemos además las glándulas salivares y la vejiga salivar. Luego el buche recibe el alimento, lo puede almacenar y de la glándula salivar y el buche van a surgir enzimas que van a permitir la digestión. La absorción se hace fundamentalmente por los cigos gástricos, más que por el intestino. En el caso nuestro, sí, el intestino delgado es una zona de absorción de nutrientes. En el caso de los insectos, no. Los cigos gástricos son las zonas de absorción de nutrientes. La parte nerviosa, vemos que el cerebro pues, está rodeando al tubo digestivo, luego surgen un par de cordones nerviosos ventrales y en cada segmento puede haber un ganglio que inerva pues, las patas o las estructuras corporales. Aquí vemos de nuevo la estructura del sistema gástrico, la boca, la faringe, el esófago, el buche, el proventrículo, los cigos gástricos. El buche y el proventrículo son los productores de enzimas donde la digestión va a ocurrir fundamentalmente, los cigos gástricos es donde la absorción va a ocurrir y luego los productores de desecho pues continúan su camino hasta el ano. Aquí vemos un corte transversal, vemos entonces de nuevo el corazón con los el seno pericárdico, que es donde se acumula la sangre y pasa adentro del corazón cuando los músculos, el músculo alar se contrae, estira el corazón. Eso produce que aumente el volumen y la sangre pasa del seno pericárdico hacia el corazón. Luego el corazón se contrae y va a expulsar la sangre por la cabeza del insecto, no por la parte trasera. La parte trasera del corazón está cerrada. Luego tenemos entonces un diafragma dorsal y hay un diafragma ventral. Tenemos unas estructuras que parecen nubes, son cuerpos grasos viscerales. En el caso de los insectos, estos cuerpos grasos, pues es una manera como se acumula la grasa o el glucógeno. En el caso nuestro tenemos el hepatopáncreas, perdón, tenemos el hígado. En el caso de los insectos, pues tenemos estos cuerpos grasos que van a permitir que el animal sobreviva durante el momento de la vida que lo está consumiendo. Hay insectos que como larva duran mucho tiempo. Las cigarras, por ejemplo. Ellos viven enterradas en el sustrato durante muchos años y cuando van a reproducirse, el animal hace su última muda, sale del suelo, genera alas, alcanza la madurez sexual y no va a comer. Él va, a partir de ese momento, él va a nutrirse solamente de las reservas que tiene guardadas en los cuerpos grasos viscerales. Hay cuerpos grasos viscerales y cuerpos grasos parietales. Aquí vemos el espiráculo, cómo permite la conexión de las tráqueas que llegan a todos los órganos del cuerpo. El aire circula por los movimientos. ¿Vieron en esta imagen? No. Es que aquí no se ve bien los músculos. Los músculos dorsales, puede ser el músculo alar, pero el músculo alar funciona para el corazón. Pero hay unos músculos entre el tergo y el esternón que permiten que el animal se contraiga y eso provoca un movimiento del aire. Los insectos se conservan el agua muy eficientemente y el espiráculo suele estar tapado con una válvula, o sea que no está abierto continuamente, ¿no? Muchas veces el espiráculo se abre de vez en cuando para dejar circular aire y se vuelve a cerrar. De lo contrario, el insecto perdería mucha agua. Aquí vemos el cordón nervioso, que siempre es inferior, ¿no?
Aquí vemos el sistema traqueal, cómo está localizado a todo lo largo del cuerpo, y este espiráculo que no tiene el sistema de la válvula de restricción. Pero vemos que las traqueolas son tubos muy finitos en los cuales, con los cuales el aire llega hasta los músculos o hasta los órganos. Las traqueolas al final están llenas de líquido, y es el líquido por el cual se intercambia el oxígeno entre el aire de la traqueola y el tejido que está requiriendo de oxígeno. Aquí vemos cómo el aparato digestivo no solamente está involucrado en el intercambio de comida y elementos nutritivos, sino también de sales. Entonces, la glándula salivar produce las enzimas que van a digerir el alimento que ingresa al buche y al proventrículo, donde va a ocurrir la digestión. Luego tenemos una cubierta. ¿Ven esta línea punteada a todo lo largo del intestino? Eso es una cutícula que previene que el alimento vaya a dañar las paredes intestinales. Pero fíjense que aquí me permite que haya dos compartimientos. Esta es la pared del intestino y vemos la pared de la cutícula. Entonces hay como dos compartimentos, uno más oscuro que otro. Eso permite que las enzimas pasen de la luz intestinal hacia la parte externa entre la pared intestinal y la cutícula, y ahí también ocurre la digestión. Vemos que todo esto está bañado con hemolinfa. Entonces, aquí tenemos el ciego gástrico. A través del ciego gástrico, pues salen, no solamente, lo llaman solutos, pero esos son aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, además de sales y agua. El agua también sale de las paredes intestinales, pero vemos que, y los solutos también. Y luego tenemos el tubo de Malpighi que mete potasio, sodio, ácido úrico y agua. Entonces, el tubo de Malpighi es lo que está haciendo la extracción de las sales en exceso y de los productos nitrogenados en forma de ácido úrico. Los insectos que viven en el agua, pues no producen ácido úrico, sino que producen urea o amoníaco. Bien. Vamos a la parte reproductora. Los insectos son gonocoristas, son machos y hembras en sexos separados. Ellos viven, aquí tenemos el sistema reproductor de la hembra. Vemos que el gonoporo está en la parte inferior. Por aquí introduce el macho el pene para colocar el espermatóforo. Aquí vemos que tiene un par de ovarios, un oviducto lateral que se une a un oviducto común, la espermateca donde el macho va a colocar el espermatóforo una vez que penetra a la hembra, y la vagina donde va a ocurrir la fecundación. La glándula accesoria es lo que permite generar la cubierta que van a tener los huevos cuando la hembra coloca los huevos en el medio exterior. Aquí vemos unos apéndices que contribuyen a la oviposición. En el caso del macho, vemos que también los órganos sexuales están apareados. Tenemos un par de testículos, un espermaducto, la glándula accesoria que me permite generar la cubierta con la cual el animal va a formar el espermatóforo, y el conducto eyaculador y el edeago, que es el pene. Aquí a la derecha vemos el edeago como sobresale, y el garfio, que es lo que permite que el macho sostenga a la hembra durante la cópula. Arriba a la derecha vemos pues otra imagen, como el edeago sobresale por la parte inferior del animal, y el ano está en la parte superior. Una vez que los huevos son colocados en el exterior, puede ocurrir dos cosas según el grupo de insectos. Los insectos más avanzados, más evolucionados, son los hemípteros, los ortópteros, los fásmidos. Los ortópteros son las cucarachas, los saltamontes. Los hemípteros son los chinches. En la metamorfosis sencilla, simple o incompleta,
que también se llama paurometabolismo, el individuo pasa por varias mudas hasta transformarse en individuo adulto, sin pasar por una etapa de inactividad y sin cesar de alimentarse. Los estadios juveniles o inmaduros se asemejan al adulto fuera de que son más pequeños, carecen de alas y no son maduros sexualmente. También pueden tener menor número de segmentos corporales. Veamos un ejemplo. Aquí vemos un chinche. Vemos cómo en la B el huevo eclosionó y formó un individuo que ciertamente se parece al adulto, aunque no tiene alas ni está maduro. Vemos cómo él va creciendo y vamos incrementando el número de segmentos. Vamos a ver si lo podemos contar: 1, 2, 4, 5, o sea, de los 11 segmentos, la D tiene 5 nada más, la E tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya aquí no puedo contar, y vemos como las alas son externas y vestigiales, o sea, todavía las alas no se logran desarrollar hasta la última muda. Una vez que el animal llega a la etapa G, adquiere su talla máxima y ya no vuelve a mudar. Se llama muda terminal. Entonces sigamos leyendo. Dice: en este tipo de metamorfosis, las fases juveniles de insectos son llamadas ninfas. Son ejemplos de estos las chinches y los saltamontes que se parecen a sus padres, pero son más pequeños. En la última muda se termina el desarrollo de desarrollar las alas, los genitales externos, las estructuras sexuales secundarias, como los tímpanos y los órganos estridularios. Es decir, las cigarras, los saltamontes producen ruido. Ellos pueden vibrar las patas y producir ruido, que obviamente tiene una funcionalidad sexual como atractor de los sexos, y obviamente en el tímpano donde se recibe esa señal sonora. La anatomía interna sufre cambios relacionados con la vida adulta, tales como la elaboración de la musculatura torácica necesaria para el vuelo, reorganización del sistema nervioso asociado al control de vuelo y desarrollo de gónadas con sus respectivos ductos y glándulas accesorias. Los sistemas digestivo y excretor, como los tubos de Malpighi, no sufren mayores cambios, pues el adulto suele retener los mismos hábitos alimenticios que la ninfa. Entonces, bueno, aquí vemos que en los hemípteros, como los chinches, los saltamontes, las cucarachas, las mantis religiosas, las caballitas del diablo, las odonatas y las efemerópteras, esto yo creo que tuvo un error. El efemeróptera no es un hemimetábolo. Los holometábolos, o metamorfosis completa, es un tipo de desarrollo característico de los insectos superiores en el que sucede la fase de embrión, larva, pupa e imago. Es decir, los insectos con este tipo de desarrollo se denominan holometábolos. En todas las especies aladas, las alas están presentes solo en los imagos. O sea, los adultos, los insectos de este tipo de metamorfosis son llamados endopterigotas porque tienen las alas internas. Los esbozos de las alas están dentro del cuerpo durante los estadios larvales de desarrollo. En los insectos hemimetábolos, en cambio, los esbozos de las alas constituyen brotes externos del tórax durante tales estadios y por eso son llamados exopterigotas, como lo veíamos en esta imagen, ¿no? Que las alas, lo que será alas en un futuro, están externamente al animal. La etapa embrionaria tiene lugar dentro del huevo. Las larvas y las pupas son los estadios preimaginales, preceden al imago, o inmaduros. Las larvas son muy distintas al adulto, tanto por lo que se refiere a su anatomía como su ecología. Mudan varias veces para crecer. El paso de larva a adulto requiere una serie de cambios drásticos que ocurren durante la fase de pupa, que es un estadio inmóvil intermedio entre larva e imago. Estos cambios incluyen la diferenciación con los tejidos y órganos del adulto y la destrucción de los de la larva. Los adultos no mudan, excepto el preimago en los efemerópteros. Los insectos holometábolos se agrupan en el superorden Endopterygota, que incluye los siguientes órdenes. Aquí vemos los coleópteros, los escarabajos, los dípteros, moscas, zancudos, las mariposas, las polillas y los himenópteros, que son las hormigas, las avispas, las termitas. Vemos aquí el huevo, le da origen a una larva joven que en nada se parece a un escarabajo. La larva terminal, que tiene un tamaño muy parecido al del escarabajo. La pupa, como el animal hace un nido, se inserta dentro de ese nido y empieza la metamorfosis, donde el animal va a cambiar radicalmente su fisonomía y de ahí va a salir pues una mariposa, una avispa, una abeja, o va a salir un adulto, ¿no? Un adulto del insecto, ¿no? Hay algunos grupos que tienen
hipermetabolismo, como lo vemos aquí abajo, donde las larvas inclusive se diferencian unas de otras. En este caso, en el caso de arriba, vemos que la larva joven y la larva terminal se parecen mucho. La larva que vemos abajo se diferencia una de otra, o sea, la diferenciación ocurre inclusive entre larvas. Abajo a la derecha vemos, en el caso de una avispa, cómo el huevo produce esta primera larva, cómo la larva va cambiando y luego dentro del nido, si viéramos un nido de avispas, veríamos que en algunos hay colocados un huevo, en otros están colocadas unas larvas que están comiendo y en otros están sellados. Los que están sellados es porque las larvas están en proceso de metamorfosis y van a dar origen a una avispa alada. Los insectos pueden ser solitarios o coloniales. La mayoría de los insectos son solitarios, pero en el caso de los insectos del grupo de los himenópteros, tenemos las hormigas, las abejas, las avispas y las termitas. Aquí vemos que la morfología cambia según la función que cumpla el organismo dentro de la colmena. En este caso vemos las obreras, que son las termitas que más conocemos, no tienen alas. Los soldados, su función es proteger la colmena y tiene entonces una morfología adecuada. La reina es la encargada de poner los huevos, su función es básicamente eso, poner huevos, y ellos tres son diploides. El macho es haploide y es alado. El macho lo produce la hembra bajo ciertas condiciones y esto lo vivimos hace poco. ¿Cuándo fue que empezamos a tener machos de hormigas en todas nuestras casas? Y se nos llenaba la casa de hormigas. Tania, ¿qué pasó? Que tu casa estaba llena de machos de hormigas, hormigas con alas. No, no he visto. A ver, Johan, ¿qué pasó? Eso no se da en tiempo de lluvia. En tiempo exacto, en tiempo de lluvia. Cuando son las primeras lluvias, empiezan las casas a inundarse. Pareciera que las reinas consiguen que ese periodo es el adecuado para iniciar una nueva colmena, entonces las obreras van a producir reinas. Ellas las alimentan con una miel especial que va a permitir que la morfología del animal cambie, en lugar de ser obrera, va a ser reina. La reina va a volar, es alada, a volar, los machos la van a seguir y ella va a copular con un conjunto de machos que le va a permitir que los huevos fecundados me produzcan obreras y soldados. Y eventualmente los huevos no fecundados me van a producir machos. En el caso, no sé ni qué hora es para controlar la clase. ¿Alguien me puede decir la hora? Faltan 10 minutos, son okay. las 50. Ya. En el caso, es que yo quería seguir hablando de las colonias, pero el crecimiento de los insectos o de todos los artrópodos en general requiere la muda. Aquí vemos una cigarra mudando. Les decía que las cigarras viven dentro del sustrato, dentro del suelo, durante muchos años y eventualmente ellos van a adquirir la muda terminal. Salen del suelo, se colocan en un tronco, en un árbol, en una pared y emerge el imago, que lo vemos aquí. Esas alas van a expandirse producto de la contracción de la sangre. La elevación de la presión sanguínea va a producir que las alas se expandan y eventualmente se sequen y el animal va a poder volar, pero no se va a alimentar. Su única función es reproducirse, igual que los efemerópteros. Los efemerópteros son animales que viven bastantes días en las corrientes de ríos y una vez que alcanzan la talla apropiada,
van a mudar por última vez, se va a formar el adulto que va a durar 24 horas nada más. Y va a formar unos enjambres grandes de organismos machos y hembras que se van a reproducir, van a poner huevos y el ciclo continúa. Bueno, continuemos hablando de bienvenido, Raciel, que no te había dado la... Okay. Entonces, de los insectos sociales que ustedes conocen, hemos visto las termitas, hemos visto las abejas, las avispas y las hormigas. En ellos, pues, se dan unas condiciones sociales donde cada quien tiene un trabajo determinado y en algunos casos, pues, entregan la vida. Yo he visto que las hormigas pueden hacer migraciones y cuando tienen que pasar un obstáculo, pues con los cuerpos de ellas forman puentes, o sea, se agarran por las mandíbulas y forman un puente que va a permitir que las hormigas hermanas pasen por encima y continúe la migración del enjambre. En el caso de los insectos que causan problemas, ¿cuáles insectos conocen ustedes que son parásitos? No me digan que las garrapatas, porque no son insectos. Muchas veces... hay un tipo de mosca, biólogo. ¿Un tipo de mosca? ¿Qué hace la mosca? Esta mosca deja huevecillos, o sea, es una picadura y esta deja huevecillos en el huésped y luego de eso salen unas larvas. Ok, esa mosca se llama tábano. Bueno, he visto programas de televisión donde los tábanos pues causan, son unas larvas gordas, ¿no? que crecen dentro del cuerpo nuestro y eventualmente pues van a salir. Otro insecto que causa problemas, el más terrible de todos. El mosquito. El mosquito. El mosquito es capaz de transmitir virus como el del Zika, chikungunya, fiebre amarilla y enfermedades terribles como la malaria, que es un protozoario esporozoario que ha matado a más gente que todas las guerras juntas. El mosquito pues vive ¿en dónde? En el agua. Vive en el agua, tarda 8 días en adquirir las 4 etapas, la larva 1, 2, 3, 4. ¿Se han fijado cuál es el comportamiento de la larva en un jarrón de nuestra casa? Por ejemplo, cuando tenemos flores, que colocamos las flores en agua y dejamos varios días, casi siempre van a llegar zancudos a colocar huevos allí y va a haber larvas. ¿No las han podido observar? Eric, ¿has tenido el chance de ver cómo se comportan las larvas de los zancudos en los jarrones de tu casa? Disculpe, ¿quién le preguntó, biólogo? Le pregunté a Eric, pero cualquiera puede responder. ¿Sobre qué? No escuché. ¿Cómo se comportan los zancudos, las larvas de zancudos dentro del jarrón del agua? ¿Están quietos, están todo el tiempo en un sitio o se mueven entre el fondo y la superficie? Se están moviendo, pero están ahí mismo, donde está el clavo. Claro. Ahora, cuando se van a la superficie, ¿por qué van a la superficie? ¿Qué necesita él buscar allí? ¿Cómo respiran los insectos? La mayoría de los insectos. Aún el zancudo. Lo acabamos de ver. ¿Cómo se llaman los tubos que llenan todo el cuerpo del insecto y llevan aire? Tráqueas. Las tráqueas. Eso, a través de las tráqueas.
Por eso necesitan, o sea, por eso Eh, necesitan salir al exterior. Entonces el zancudo sube a la superficie, captura una burbujita y luego vuelve a hundirse. Entonces esa burbujita logra el intercambio de gases entre las tráqueas y el exterior. Hay algunos insectos que viven en los ríos que tienen branquias, pero solamente los insectos que tienen branquias, algunos insectos que viven en el río tienen branquias, otros tienen que salir a la superficie y capturan aire, que es lo que les permite respirar. Dentro de los insectos, hay niños que adquieren piojos en las escuelas. Esos piojos se fijan en el pelo, y el piojo pues se alimenta de las células las células epiteliales que están cerca del pelo. Podemos tener piojos en la cabeza o piojos en las zonas púbicas. En el caso de la zona pública pues se llaman ladillas, pero ambos son del mismo grupo, son insectos, no tienen alas, pero viven de esa manera, pues comiendo los tejidos del hospedero. Bueno, ya habíamos visto, hay una mosca que transmite los nemátodos, una mosca que vive en los ríos. Ella pica y puede transferir al nemátodo, que pasa a la sangre y luego pues se localiza en el ojo y produce la ceguera. Eso lo estudiamos cuando veíamos nemátodos. En lo que se refiere a insectos útiles, saben que en acuicultura tenemos una dependencia muy fuerte de la fuente proteica de los peces. Los peces los tomamos ya sea enteros, como ocurre en los esteros, cuando los pescadores, los chinchorreros, lanzan la red y la jalan hacia tierra, puede ser una cantidad de pescado cuyos peces grandes se venden y los juveniles los usan para hacer harina. Sin embargo, últimamente hemos visto algunos insectos que pueden ser cultivados en restos de frutas, restos de tubérculos, y las moscas pueden criarse en esas condiciones y eventualmente pues tenemos adultos de mosca que las podemos moler, secar y tenemos una fuente proteica. También se han fijado cuando tenemos granos, dejamos frijoles, lentejas, mucho tiempo en la despensa. ¿Qué suele pasar? Tania, ayúdame. Si dejas mucho tiempo los frijoles en la despensa, aunque la bolsa esté cerrada, ¿qué le salen a los granos? Salen como unos ácaros. Bueno, no son ácaros, son curculiónidos, son unos escarabajos de una familia particular que ellos perforan las semillas y se alimentan de eso. Lo podemos cultivar en harina. Si uno deja la harina mucho tiempo también en la despensa, pues se va a llenar de bichos. Entonces, estos animales podemos cultivar. Ellos toman el agua de los productos metabólicos, por fuera de cuando se descompone la glucosa, se desprende CO2 y agua. Y esas moléculas de agua el animal la está usando para sobrevivir. En esas condiciones, cubierto de harina y más nada. Y con eso el animal vive tranquilo. Entonces, esos animales los podemos usar también para producir proteínas y usarlos también para alimentos balanceados. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar, ya son las 5. En la semana que viene vamos a ver crustáceos y equinodermos y cordados, y con eso terminamos el curso. Espero que me hayan hecho el deber. Los que tienen el deber pendiente me lo mandan a mi correo josejavieralio@gmail.com. Hasta el día miércoles. Chao. Hace bien, biólogo, pues. Hay dos mensajes, ya va, hay dos mensajes en el chat. Se mueve en la superficie, me dice Ariel. Bueno, hasta luego.